esta hora la sintonía de Onda Cero, les saludamos desde León, aunque esto no les sorprenderá porque la brújula lleva viniendo 18 años aquí. Todavía no tenía canas Alsina la primera vez que vino. Bueno, en realidad el que inauguró la feliz tradición de conducir la brújula desde León fue el añorado Juan Pablo Colmenarejo, que ya me he informado. Así que el matrimonio de la brújula con León ya es muy duradero, lo cual siempre es una responsabilidad. Cuando uno, por ejemplo, ajeno a la realidad leonesa, ¿no? Se le escapa en la radio un Castilla-León, así con el guión, ¿no? Inoportuno, y enseguida alguien le corrige, y Castilla y León. O sea que eso lo tenemos aquí bien grabado a fuego. Esta tarde la prensa, por cierto, aquí en Castilla y León ha cambiado sus ediciones digitales para coger una noticia sobrecogedora, en grandes titulares, que ha ocurrido en Madrid precisamente, pero que afecta a una leonesa relevante, que es la presidenta del Grupo Eulen, María José Álvarez, y cuenta esa noticia que 2 hombres armados asaltaron desde un coche y encañonaron con sus pistolas al vehículo en el que viajaba la presidenta del Grupo Eulen, conducido por su escolta. Finalmente no ocurrió nada, porque el escolta reaccionó, pero la verdad es que fue un asalto violento que debió dejar sobrecogida a esta mujer. Ha ocurrido a las 2 de la madrugada en el distrito de Moncloa Aravaca, en Madrid. Se bajaron 2 hombres armados que encañonaron al coche de la presidenta de esta empresa de servicios sociosanitarios y de limpieza, mientras otro coche pues le cortaba el paso, ¿no? En ese momento el escolta realizó 3 disparos con su arma e inmediatamente los coches de los supuestos asaltantes huyeron del lugar. Esto es una noticia que verán ustedes en todos los digitales de León por la importancia y la relevancia de esta persona. Hay otras noticias. Antes ya les adelantaba una, que es la reforma del delito de malversación y todas las consecuencias que puede tener. Entre ellas podría beneficiar a los enjuiciados por el célebre caso Púnica. Y es que ocurre con el derecho penal de autor que a veces tiene efectos inesperados. La brújula con La Torre. Miren, no ha sido ni un caso, ni 2, ni 3. El que primero ha trascendido es el de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha reducido 2 años la condena que impuso a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra. Cuando expertos y varios medios advirtieron de que la ley del sí es sí podría facilitar la reducción de las penas de algunos violadores, desde el Ministerio de Igualdad se dijo que se trataba de propaganda machista y un exceso autocrático se llegó a cargar contra los abogados defensores, que lo que hacen es su trabajo, que es garantizar el legítimo derecho a la defensa de hasta el más vil de los criminales, porque hasta el más vil de los criminales tiene el derecho a su defensa, por si acaso no lo fuera, porque además nuestro derecho se fundamenta en algo que, en fin, es poco discutible, que es que es mejor que algunos culpables salgan a la calle a que un inocente vaya a la cárcel. Bien, de entonces, que fue como quien dice antes de ayer, se conservan testimonios que hoy merecen ser revisados y releídos, como un tuit de la Secretaria de Estado de Igualdad, la número 2 de Irene Montero, que decía: recordemos que en este tipo de noticias que estamos viendo, los abogados que intentan que las penas se rebajen son los abogados de los presuntos violadores. Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa. Y reaccionaba así a algunas noticias de varios medios que anunciaban lo que finalmente ha ocurrido. Se nos había dicho que estos eran bulos, que no se producirían rebajas de las penas de los violadores. Bueno, pues no ha sido ni un caso, ni 2, ni 3. Han surgido otros, de Galicia, de Madrid, de lugares distantes. Y es complicado pensar que los jueces se hayan puesto de acuerdo para boicotear todos a una a Irene Montero. Antes les leía un despacho de Europa Press que comienza así: este martes han trascendido varios casos en los que se han rebajado las condenas impuestas al aplicarse la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual. Esto es lo que vulgarmente se conoce como la Ley del sí es sí. Continúa el despacho: los magistrados han aplicado rebajas de hasta 5 años de cárcel a sentencias que ya eran firmes. Victoria Rosell, la candidata de Podemos al Consejo General del Poder Judicial, porque esto del reparto de jueces también en su día se apuntó Podemos y señaló una candidata, que era Victoria Rosell. Es la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género. Bien, fue otra de las que acusó a los medios de estar expandiendo bulos machistas. Hoy no corrige. Dice que el problema no es que la ley sea una chapuza, sino que los jueces no tienen perspectiva de género. No es un problema de la ley. Creo que los ejemplos están claros y hay miles. Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo, y esto ya lo han detectado los organismos internacionales.
sea que habría una especie de persecución de los jueces al feminismo que representa Irene Montero o directamente al Ministerio de Igualdad. Pero esto no debe de ser tan así como lo cuenta Victoria Rosell, porque el gobierno, o la parte socialista del gobierno, a través de la portavoz socialista María Jesús Montero, ha confirmado que están abiertos a la modificación de la ley del sí es sí. Pues concretamente creo que después de alguna sentencia, ¿no?, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran llevar a menos, no sé cómo decirlo, pero que se rebajar las penas con motivo, en este caso, de abuso a menores. Todo lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que estudiar tanto las sentencias para ver en qué cuestiones es en las que se ampara y el propio texto legal. Bueno, vemos entonces que la parte socialista del gobierno admite que efectivamente se habrían producido algunos beneficios inesperados por esto de la ley del sí es sí a algunos violadores que habían sido sentenciados en firme y que ahora, en virtud de esa modificación legal, verán reducidas sus penas en algunos casos hasta 5 años. Y esto lo reconoce la parte socialista del gobierno, que ya en su día cuestionó a través de los jueces que se sientan en el Consejo de Ministros, digamos que la pericia técnica de la redacción de esta ley. No sé si recuerdan ustedes, porque pasó hace tanto tiempo, pero los jueces que se sientan en el Consejo de Ministros filtraron sus opiniones a los periódicos de la redacción de la ley del sí es sí, y allí afeaban, digamos, la falta de pericia técnica que aquejaba esa redacción, y decían que iba a tener algunos problemas legales. Efectivamente los estamos viendo. Esos problemas penales se están produciendo ahora mismo, y es que se están produciendo beneficios inesperados que inevitablemente los abogados defensores de estos delincuentes condenados están aprovechando, porque además es su labor. Y lo que hace la parte morada es, en lugar de asumir su responsabilidad y entonar el mea culpa, pues culpar a los jueces de que no tienen la debida educación o la debida sensibilidad como para apreciar las sutilezas jurídicas de los textos de Irene Montero. Bueno, vamos con el otro gran debate jurídico-político que ocupa la conversación pública estos días. Precisamente uno de los posibles beneficiarios directos de una reforma del delito de malversación está hoy un paso más cerca de la cárcel. La Audiencia de Sevilla le da 10 días a José Antonio Griñán para entrar en prisión. El tribunal rechaza la suspensión de la pena de cárcel para 8 de los 9 altos cargos que le habían solicitado a la espera de la resolución del indulto. Estos altos cargos estaban todos condenados por el caso de los ERE. El expresidente andaluz ingresará, por tanto, en prisión, y de allí podría sacarle o un indulto promulgado providencialmente por Pedro Sánchez o un rediseño del Código Penal que propicie una lectura más favorable de su pena. El primero no ha comenzado siquiera su tramitación. La familia ha solicitado el indulto y aún queda la redacción de los informes perceptivos, y tampoco es que el presidente del gobierno haya expresado una voluntad inequívoca de tramitarlo. La segunda, la reforma del Código Penal, será rápida, porque el gobierno ha decidido acelerar al máximo mediante el proceso abreviado y, aquí sí, eludiendo todos los informes perceptivos del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial. No vaya a ser que contradigan a la opinión del gobierno. El debate sobre la reescritura del Código Penal a la medida de los independentistas continúa su curso por los derroteros previstos. El Partido Popular sigue apelando en vano a los varones socialistas en este ejercicio melancólico en el que le piden que se rebelen contra los planes de Pedro Sánchez de amnistiar el procés mediante la reescritura del Código Penal. En realidad los ejemplos son siempre los mismos. Los dos exponentes de la pose denominada rebeldía Manon Tropo. El aragonés Lambán, que ya ha respondido que con él que no cuenten para nada más que para decir que no está demasiado de acuerdo con la operación, y el castellano manchego Emiliano García Paje, que ha dicho exactamente lo mismo pero con otras palabras. Insisto, si el Partido Popular realmente se siente con fuerza, se ve con robustez y se ve con legitimidad como para ser una alternativa de gobierno real, que no mendigue votos de diputados socialistas y que le presente una moción de censura al presidente del gobierno. Pero insisto, creo que no se atreve. Deben andar muy mal si esperan que sea el Partido Socialista el que les eche una mano. Cada uno tiene que defenderse su terreno. Yo no jalearé a los presidentes del Partido Popular para que vayan contra Feijóo, ni me parece que ese sea el camino. Nosotros no somos solución para la impotencia política que tengan los demás. Y miren, mucho más claro que ellos ha hablado un alcalde de aquí cerca, también socialista, el vallisoletano Óscar Puente,
que en su día fue portavoz nacional del partido. No le parece bien que se rediseñe el delito de malversación a la medida de Junqueras, y lo dice. No veo lo de la malversación, honestamente. Es más, yo soy de los que cree que la malversación debería revisarse a los efectos de agravarse. Es decir, cuando hablamos de dinero público y hablamos de potencial corrupción, a mí me parece que si hay algo que revisar es precisamente para agravar el delito. Eso es lo que creo. Esa es mi opinión. No estamos en tiempos para que el ciudadano perciba que el dinero público no importa o que importa menos. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.